Bienvenidos a este espacio académico. Hoy hablaremos sobre las pruebas no paramétricas, un recurso metodológico esencial en la investigación psicológica y social. La estadística es un sistema formal de análisis que nos permite pasar de la descripción de fenómenos aislados a la construcción de modelos como un margen de error controlado. En su vertiente interferencial, aplicada al estudio del comportamiento humano, busca entender hallazgos hacia poblaciones amplias y validar procesos psicológicos mediante el contraste de hipótesis. Los procedimientos paramétricos exigen normalidad y escalas de intervalo. Sin embargo, en la práctica psicológica los datos suelen no ajustarse a estos supuestos, ya sea por la naturaleza de las muestras o de las variables evaluadas. Ante distribuciones asimétricas, grupos reducidos o niveles de medición nominal y ordinal, las pruebas no paramétricas se convierten en una alternativa útil para el análisis. Estas pruebas permiten observar probabilidades exactas sobre la veracidad de las hipótesis, incluso en espacios donde el control experimental es limitado o el tamaño de la población impide el uso de herramientas más estrictas. De esta manera, el sustento no paramétrico actúa como un filtro de objetividad que transforma la evidencia empírica en conocimiento científico verificable, asegurando que la interpretación de los fenómenos psicológicos sea funcional para los estándares de la disciplina. La efectividad de las muestras no paramétricas se aprecia mejor cuando distinguimos entre dos tipos de muestras, las independientes y las relacionadas. Las muestras independientes se conforman por individuos distintos en cada condición experimental. Esto significa que las puntuaciones de un grupo no guardan relación ni influencian sobre las del otro, lo que permite comparaciones entre poblaciones diversas. Un ejemplo sería comparar el rendimiento académico de hombres y mujeres o la satisfacción laboral entre empleados de dos empresas diferentes. Por lo contrario, las muestras relacionadas implican mediciones repetidas sobre los mismos participantes o bien sujetos emparejados bajo criterios de equivalencia. Esta estructura es frecuentemente con los diseños de seguimiento, donde se busca aislar el efecto de una intervención al comparar el rendimiento del mismo sujeto en momentos diferentes. Por ejemplo, evaluar a un grupo de estudiantes antes y después de aplicar una estrategia de enseñanza o medir a pacientes antes y después de un tratamiento psicológico. Distinguir entre muestras independientes y relacionadas es fundamental porque la elección de la prueba estadística depende directamente de esta diferencia. Características para utilizar pruebas no paramétricas. Bueno, desde mi punto de vista, las pruebas no paramétricas son una alternativa muy importante cuando los datos no cumplen con ciertas condiciones que exigen las pruebas paramétricas. Por ejemplo, cuando la muestra es pequeña, cuando los datos no siguen una distribución normal o incluso cuando existen valores extremos que pueden alterar los resultados. También considero que son especialmente útiles cuando trabajamos con datos que no son completamente numéricos o que no tienen una medición precisa. En ese sentido, estas pruebas permiten adaptarse mejor a la realidad de muchas investigaciones, sobre todo en el área de las ciencias sociales, donde no siempre se cumplen condiciones ideales. Por eso, su principal característica es la flexibilidad en el análisis de los datos. Para que este tratamiento sea estadísticamente útil, es necesario cumplir con requisitos que justifiquen su implementación, tales como contar con grupos reducidos que dificultan la comprobación de la normalidad o enfrentar situaciones donde no es funcional confirmar la igualdad de varianzas entre los grupos comparados. En cuanto al nivel de medición, estas pruebas se utilizan principalmente con datos nominales y ordinales, es decir, cuando trabajamos con categorías o con datos que tienen un orden, pero sin una distancia exactamente entre ellos. Yo creo que esto es importante porque en muchas investigaciones, sobre todo en psicología, se trabaja con este tipo de datos y las pruebas no paramétricas permiten analizarlos de forma más adecuada. La evaluación de los datos obtenidos es un paso fundamental dentro del proceso de investigación, ya que a partir de este análisis se determina cuál es la prueba estadística más adecuada para interpretar la información. Para tomar esta decisión es necesario considerar principalmente tres aspectos. 1. El número de grupos que se van a comparar. 2. La relación entre esos grupos. Y 3. El tipo de datos que se han recolectado. En primer lugar, cuando se trabaja con dos grupos independientes, es decir, con participantes distintos en cada grupo, se utiliza la prueba Udemann-Whitney, la cual permite identificar si existen diferencias entre ellos a partir del orden de los datos. Por otro lado, cuando los datos provienen de los mismos sujetos en diferentes momentos o condiciones, es decir, cuando se trata de muestras relacionadas, se emplea la prueba de Wilcoxon, que analiza los cambios entre esas mediciones. Cuando el análisis se amplía a más de dos grupos, se recurre a otras pruebas. En el caso de grupos independientes, se utiliza Kruskal-Wallis, mientras que para muestras relacionadas se emplea la prueba de Friedman. Además, si el objetivo es analizar la relación entre variables en lugar de comparar grupos, se puede utilizar el coeficiente de correlación de Spearman, el cual mide la asociación entre los datos cuando estos no siguen una distribución normal. En conjunto, esta correcta elección de pruebas permite que el análisis sea coherente con la naturaleza de los datos, evitando errores en la interpretación y asegurando que los resultados sean válidos dentro del contexto de la investigación.
La selección de estos criterios metodológicos precisos va más allá de la mera organización de datos, pues constituye el eje que sostiene la veracidad de las deducciones obtenidas al contrastarla con la hipótesis de investigación. Esta fase del proceso exige una correspondencia exacta entre el objetivo del estudio y la herramienta estadística elegida, ya que la pertinencia de los resultados depende directamente de esta alineación inicial. Establecer los parámetros óptimos desde el diseño permite que la interpretación final se fundamente en evidencias sólidas, evitando el riesgo de generar conclusiones carentes de utilidad por el empleo de pruebas que no se ajustan a la naturaleza de la información recolectada. Por ello, el uso de instrumentos inadecuados puede derivar en hallazgos inservibles que comprometan el análisis y la posterior toma de decisiones en el ámbito profesional. Es así que la verificación constante de los requisitos de cada procedimiento asegura que el contraste de hipótesis cumpla con su función de comprobar las premisas planteadas de forma objetiva. En última instancia, la solidez de una investigación psicológica no reside únicamente en la recolección de datos, sino en la capacidad de aplicar un filtro metodológico que otorgue sentido y coherencia al fenómeno estudiado.